gusto. Vamos un poquito más hacia acá, ¿le parece? Vengan porque hoy estábamos adelantando algunas noticias y toda la semana vinimos hablando del caso María Fernanda. Terrible. Muy fuerte, muy terrible, y nosotros queríamos ir un poco más allá en la conversación en esto que le decía Joel hace rato, más allá de la crónica, uno policial, dos el relato periodístico, saber un poco qué podemos hacer para evitar que esto siga sucediendo. Y estuviste compartiendo reflexiones muy poderosas en tus redes sociales, sí, para generar un poco diálogo y conciencia por sobre todo. Justamente para eso que decís de no quedarnos en el morbo de la noticia de lo que pasa, ¿verdad? Porque sí, pasan cosas tan terribles y al final nosotros no cambiamos lo que origina eso, no sirve para nada hablar tanto de este tema, ¿verdad? Entonces lo que yo publicaba es esto de los adolescentes paraguayos y paraguayas hoy están muy abandonados en sus familias. No hay contención, no hay cuidado, no hay normas claras en la casa de qué está bien y qué está mal. Vos sabés que voy a entrar en confidencia. Hace 3 días yo tuve una conversación con mis padres. Mi mamá es una persona que se caracteriza por exteriorizar mucho. Mi papá no. Hay una diferencia entre padres ausentes y padres en silencio. Sí. Eso salí. Hay padres que no saben cómo hablar con sus hijos. Sí. Es una realidad que nos afecta a todos. Y es más que eso. Cuando yo doy talleres para padres, yo les digo a los padres, yo sé que ustedes les aman a sus hijos, ¿sí? Ese no es el problema. El problema es si sus hijos se sienten amados por ustedes. Entonces no es solamente que yo sepa hablar con mi hijo, sino si yo alguna vez le pregunto a mi hijo, a mi hija, ¿vos te sentís amado o amada por mí? Cuando yo atiendo en el consultorio y les pregunto eso a mis pacientes ya adultos, les pregunto eso, ¿vos te sentías amado o amado cuando eras niño por tus padres? Y me miran así, piensan y me daban comida, me hacían estudiar, pero eso de amado se queda así en el aire. Se queda un poco en la nebulosa y muchas veces, y cuántas veces no se ha escuchado, ¿verdad? Pero si tenés todo, no te falta nada, tenés techo, te vas a la escuela, te practicas esto, tenés esto, te compré eso que querías, y el afecto y la confianza y el cariño es de eso que estás hablando, ¿verdad? De esa confianza que se pueda tener en nuestro primer núcleo, que es nuestra casa, porque ¿qué es un niño, alguien tan vulnerable? ¿Qué es un adolescente, alguien tan confundido? ¿Y qué puede hacer si es que en casa, donde vive, donde duerme, donde come, donde tiene a su círculo más cercano, no se siente en confianza, ¿verdad? Exactamente. Hoy en Paraguay, lastimosamente, por eso es que Fernanda, por eso es que sus amigas no atinaron a hablar de lo que pasaba con sus padres ni con los adultos, ¿verdad? Los hogares paraguayos no son un lugar seguro hoy para los adolescentes. Y eso es por nuestra culpa, porque nosotros los adultos estamos fallando en eso. Osvaldo, sí, podría ser que mucha gente acá creció con el mito de que el padre siempre tiene que tener todas las respuestas, de que tiene que estar siempre todo bajo control y que el padre no se puede mostrar frágil frente al niño, ¿verdad? De que a veces el padre no puede decir, yo no sé la respuesta de esto, pero lo voy a buscar, lo voy a investigar, lo vamos a descubrir juntos. Esto también es algo nuevo para mí. Yo también estoy aprendiendo con este proceso. Y entonces el padre, al no mostrarse frágil con el niño en algún momento, el niño tampoco se muestra frágil con el padre y acude simplemente al silencio, que es la posición más cómoda. Exactamente, eso que decís suele pasar mucho, por ejemplo, en caso de duelos, donde está la criatura y está el papá y la mamá. Y en el consultorio me dicen que ella no se quiere mostrar así como vos, si es vulnerable con su hija. Yo le digo, está bien que vos llores delante de ella. O sea, en pandemia murieron muchos padres jóvenes. Sí. Entonces yo tenía pacientes y les decía, murió el papá, vos podés llorar con tu hija. Y lloren juntas. Para hacer esto que vos decís, se tiene que mostrar vulnerable para enseñarle también a los hijos que está bien ser vulnerables y que se puedan acercar a mí a decirme eso. ¿Hasta qué punto, licenciado, nosotros como padres, pues viste que te dicen, trata de que tu hijo se abra contigo, ¿verdad? Trata de hablarle como amigo, pero muchos de los miedos también de los padres es que después pierda cierta autoridad. ¿Cómo diferenciamos eso? Sí, para mí, o sea, para la psicología de la terapia familiar, los padres no podemos ser amigos de los hijos. Ahí estamos, muy bien. No podemos ser amigos de los hijos. Tenemos un rol y con 2 funciones muy importantes: dar afectos y poner normas. Si somos amigos, nos ponemos en el mismo nivel. Tiene que haber esa cercanía, pero desde el afecto, pero siempre tiene que haber como esta jerarquía entre que yo soy el adulto
yo soy el que te dice que está bien y que está mal, aprendo también de vos, pero yo soy el que te marca eso. Y eso hoy está muy perdido en nuestra familia. Qué difícil. Lo que pasa es que cada vez hay menos límites. Yo veo también en la sociedad que cada vez se le ponen menos límites a los chavales, pueden hacer lo que quieran. Te vas a un restaurante a comer, por ejemplo, y sueltan a los chiquillos por el salón, los padres pasan como si no existieran. Y bueno, eso también es un poco un problema, ¿no? Sí, eso que suele mostrar en las redes, los casamientos con niños, ¿verdad? Y se van los niños y hacen un desastre y los padres están ahí sentados. Y no dicen nada. Como si nada. Sí, faltan límites, ¿sí? Osvaldo, tomando el caso de Fernanda y analizando un poco a los sospechosos, tanto al chico que de cierta forma fue su pareja o tuvieron ese momento íntimo, y también ahora la chica que fue detenida, ¿qué crees que pudo haber fallado? ¿Por qué crees que un joven de tan corta edad, de 17 años o de 19 años, puede empezar a actuar ya con tanta violencia, desde el momento de escribir mensajes hasta el momento de ejecutar esa acción? ¿Crees que esos patrones, por ejemplo, el adolescente o el niño puede imitar de algo que tuvo cerca en la familia, ya sea actitudes violentas por parte del padre, la madre, algún tutor familiar? Las personas somos el resultado de 3 factores: nuestra biología, nuestra psicología y el contexto en el que crecemos, ¿verdad? Esos 3 factores dan como resultado lo que somos y cómo actuamos. Entonces, posiblemente pueden haber cuestiones genéticas de la persona, su psicología, pero sí o sí el contexto social, familiar en el que crece la persona es el que influye en la mayor parte de cómo uno termina como actuando. Una persona que tiene, por ejemplo, a nivel genético, cuestiones ya psicopatológicas, puede no desarrollar eso si la familia está bien, si la familia le da contención. Ahora, si tenemos una persona con eso biológicamente instaurado, tiene una familia disfuncional o violenta, es una bomba que va a explotar en algún momento. Doctor, otra pregunta. ¿Crees que en la sociedad faltan valores? ¿Ves que ya no, a nosotros, por ejemplo, que somos de otra generación, se nos educó a siempre respetar a los mayores? Eso creo que se ha perdido ya. Ya nadie respeta a ningún tipo de mayor. Y luego, claro, el tema de la sociedad, de la música que se escucha también, faltan valores. Contenidos que se consumen, Sí, efectivamente. redes sociales. Faltan valores, pero para mí sobre todo faltan límites. Hoy, o sea, los adultos tenemos que decir qué está bien y qué está mal. Y eso hoy en día está muy difuso. Nuestros niños no saben qué está bien y qué está mal. Pero un niño no tiene que saber eso. Los adultos tenemos que enseñar. Y lo que nosotros estamos haciendo no está funcionando para poner eso así claramente en sus cabezas. Okay. Me gustaría también consultar esto, que tiene que ver con el relacionamiento también, que muchas veces es aceptado. Y te quiero preguntar, esto de verdad como mamá, tengo una hija de 10 años y yo sé que aquí da un par de años y es algo que ya tengo que ir introduciéndola. ¿Hasta dónde como padres podemos permitir esto de los noviazgos, noviecillos en adolescentes? ¿Hasta dónde es normal? ¿Hasta dónde tenemos que acompañar? Tenían 16 años, probablemente empezaron a tener este relacionamiento desde los 14, 15. ¿Cómo acompañamos eso con los padres de adolescentes? Lo primero sería que no sea un tema tabú, que si mi hija o mi hijo tiene su noviecito, se sienta libre de contarme y de decirme eso, ¿verdad? Porque si no nos cuenta, igual van a hacer. Claro. Sí. Entonces ahí es donde miedo. pasan este tipo de cosas como la que pasó con Fernanda, ¿verdad? Hace falta, yo suelo decir, por ejemplo, tienes 14, 15 años, entonces yo le digo, bueno, van a ser novias, puede venir a la casa, sentado en el sofá ahí, como amiguitos, no hace falta que actúen ya como novios porque no tienen la inteligencia todavía emocional para ser pareja. Ahora, con respecto a esto que muchas veces se discute también con los casos, porque lastimosamente no solo tenemos casos como el de Fernanda, tenemos casos de abuso sexual infantil, tenemos casos de feminicidios en nuestro país, o sea, tenemos estadísticas que nos demuestran que vivimos en un país sumamente violento y también machista, por más de que a mucha gente no le gusta esa palabra, que repelen luego cuando se empieza a utilizar un término. Se habla por qué tenemos que vivir enseñando a las niñas a cómo cuidarse y no empezamos a enseñar también a nuestros niños varones a que ellos no tienen potestad de hacer lo que quieran con la vida de otra persona, ¿verdad? Y como sociedad, porque también hay mujeres que han sido violentas con sus parejas varones, etcétera, pero esa conversación también, Osvaldo, de lo que tiene que ver con la enseñanza de los niños
de que el otro no es su propiedad, de el ejemplo que damos en casa también de respeto a uno mismo y a su pareja, a sus hijos, la violencia que se normaliza tanto dentro de los hogares paraguayos también como método de corrección, de correctivo, ¿verdad? Eso que decís está demasiado normalizado. Basta ver qué pasa con una mujer paraguaya que camina por la calle. ¿Cuántos tipos te dicen algo? Como si tuvieran el permiso de opinar sobre tu cuerpo. Eso es violencia. Eso en Paraguay lo sufre una niña de 10 años. ¿Verdad? Sí. O sea, y los tipos, hay un montón de tipos viejos, le dicen cosas súper feas y para nosotros son piropos nomás. Así se normaliza esta violencia que vos decís. Entonces, de ahí a que yo pueda opinar lo que sea sobre tu cuerpo, a que después pueda tocarte, a que después pueda matarte. Son pasos así graduales que nosotros mismos como sociedad paraguaya permitimos que pase por ese tema que decís del machismo, que en Paraguay está demasiado normalizado y es como el contexto que permiten este tipo de actos como el que sufrió Fernanda. Osvaldo, en el Parlamento ahora se va a estar debatiendo el enfoque punitivista hacia los menores de 17 años. ¿Qué te parece eso? Totalmente errado. No es la solución. O sea, en otros países donde se bajó la pena, no hay ningún cambio en ese sentido. O sea, el cambio aquí tiene que ser un cambio cultural y educativo. Lo punitivo nunca funciona en ninguna parte. En ningún lugar del mundo funciona eso. Justamente porque en Vive la Vida hoy consultamos a gente y el 96%, no recuerdo otra encuesta de Vive la Vida que tenga un porcentaje tan alto donde dice mostrarse a favor de que los menores de 17 años puedan ir presos por delitos graves.